Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy os voy a hablar de las representaciones de la Navidad, la iconografía. Ahora que ha pasado la Navidad, debería de haberlo hecho mientras que duraba la Navidad, pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena. Vosotros sabéis que la Navidad es un tema muy controvertido porque realmente nos sale en la Biblia. Es casi un invento nuestro. Realmente es como una manipulación que hizo la Iglesia para, ¿cómo diría yo? Pues para arraigar, en fin, una gestión, ¿no? Porque realmente entre el 17 y el 23 de diciembre había las Saturnalias, que eran unas fiestas, pues creo como una fiesta de invierno, que eran los días más cortos cuando el sol estaba más bajo, ¿no? Y entonces el día 25 realmente era el día del solsticio, en el cual de alguna forma se honraba el sol a Saturno, porque necesitaban, el sol se le conjuraba porque lo necesitaban para las cosechas, para que empezara a salir de la oscuridad y empezara a iluminar las plantas y a conseguir bueno, que las cosechas empezaran a crecer. Entonces, bueno, era una fiesta un poco desenfrenada. A los niños se les hacían regalos, a los pobres también. Y de esa Saturnalia, realmente, cuando se habla del nacimiento de Jesús, pues los judíos llevaban a su oveja y a su oveja, sí, a pastar hasta que empezaron las primeras lluvias, que eran en octubre. Entonces, el nacimiento no pudo ser el 25 de diciembre porque sencillamente las ovejas estaban pastando y estaban los pastores por ahí con sus ovejas, con lo cual no habían, o sea, serían finales de septiembre, no había llegado las primeras lluvias, que es cuando ellos vuelven a guardar a los animales en su sitio. Están los animales pues, por allí comiendo. Eso nos da igual porque en el fondo, pues ese festejo en el cual nos reunimos toda la familia y es muy espiritual y es muy alegre, pues ha arraigado. Pero también algo tiene que ver el arte en todo este proceso en el cual el colectivo ha fijado con una serie de figuras que realmente, si lo voy a hacer un poco rápido, pero tanto el buey, la mula, los pastores, los reyes magos, pues unas veces entran, otras veces salen, depende del cambio de paradigma y la forma el modo de producción que haya en cada época. Entonces no hay una regla fija para representarlo de una manera u otra. Hay una influencia, ahora lo contaré, como siríaca, en la cual ya sabéis que los siríacos son los arameos, que cuando se cristianizan se les llaman siríacos, la lengua que hablaba Jesús, el arameo. Jesús no hablaba hebreo, hablaba arameo. Y entonces ellos, que es a la manera bizantina un poco, María está tumbada, nunca aparece un parto sanguinoliento ni un parto de sufrimiento, pero sí que aparecen dos comadronas, Salomé, y no me acuerdo cómo se llama, Sulami o Salimi, la otra. Salomé toca a la Virgen porque está viendo el parto de una virgen y entonces queda petrificada en ese momento. Pero después, a partir del Concilio de Trento, como ahora os contaré, desaparecen las comadronas, ya no hay comadronas. Sin embargo, en Oriente, durante una época sí que se le representó, y mucho. Y a la Virgen María se le representa, pues, acaba de tener un bebé con un mundo muy femenino, porque los partos es cosa de mujeres, no de hombres. Un San José muy pensativo, tiene 111 años, pero ella está recostada en el suelo y el bebé está en su cunita. Otras veces está en una ruina pétrea. Eso también se le representa bastante. Bueno, quiero deciros que empieza a ser representado todo esto en los sarcófagos romanos, en la época de las catacumbas, y bueno, y termina, pues, no sé, la Edad Media, bueno, desde el 300, que es que ya se deja de perseguir a los romanos, y en el 350 me parece que es cuando Liborio, que lo tengo que acordar de memoria, que tenía un amigo que se llamaba así, decía yo, vaya nombrecico, un papa que se llamaba Liborio. Realmente lo que hace es que fija el día 25, que es el día del solsticio, porque el niño cuando nace con una gran luz, con una gran esperanza de futuro, y entonces esa perspectiva de futuro se la da, era bueno para celebrar el día 25, aunque
tengo que decir una cosa, en esta época y durante muchísimos siglos no se festejaba el nacimiento de nadie, sino la muerte de una persona. Entonces, me ha sorprendido muchísimo las representaciones que he visto que realmente están basadas en evangelios apócrifos, la mayoría. En fin, ahora os contaré un poquito. Bueno, la Natividad de Cristo es una de las representaciones iconográficas más antiguas y populares del arte cristiano. Forman parte del ciclo de la Natividad en el que se recogen diversos momentos relacionados con el nacimiento de Cristo, desde la Anunciación de la Virgen, la presentación, etc. Pero de alguna forma primero lo voy a hacer un poco más general y después lo voy a hacer un poco más concreto. Me habéis dicho muchos de vosotros que por qué no pongo imágenes, sería de locura todo lo que estoy... La Biblia no tenía imágenes y mirar todo el arte que ha dado. En fin, todo se andará. Bueno, la fuente para su representación realmente está en la Biblia, en el Evangelio de San Lucas y en algunos de los evangelios apócrifos, como he dicho, como los evangelios de Santiago, Pseudo Mateo, no sé qué. Bueno, hay uno que se escribe en el siglo IX, en el siglo XI. Mirad, es que yo de temas bíblicos tampoco que sea especialista. Y se pinta mucho porque, ¿sabéis lo que pasa? Por ejemplo, yo sí que eso sí que lo he percibido. Por ejemplo, el Antiguo Testamento es muy visual, pero sin embargo el Nuevo Testamento no lo es tanto porque está como más determinado. Bueno, de ahí que haya muchísimas representaciones del Antiguo Testamento, como hablé con las hijas de Lot y todas estas cosas y Yahvé, destructor y la espada de fuego y todas estas cosas. Bueno, aunque su representación varía a lo largo de los siglos realmente, ya sea en relación con los cambios dentro de la liturgia, bueno, yo creo que se debe más a cambio de paradigma. Ya sabéis que primero tenemos una liturgia visigoda y después en el caso español y después quiero recordar y después con Cluny y tal se unifica y se hace una sola liturgia que es totalmente diferente. En el mismo siglo XX estaba la misa en latín y después se cambió la liturgia, se democratizó. Una pena, a mí me encantaba la misa en latín, no que fuera mucho porque eso yo ya pillé el final. Entonces son los concilios realmente son los que van a determinar, porque por ejemplo el de Trento en un momento determinado dice que o sea que la Virgen tiene que estar de rodillas suplicando, no va a estar humana como se le representaba en Oriente, tumbada como una mujer que acaba de tener un bebé y las parteras desaparecen, Salomé y las comadronas, ya no hay comadronas. Entonces, las representaciones que se hacen van a estar un poquito condicionadas totalmente por los concilios. Bueno, las primeras representaciones conocidas son decoraciones en las catacumbas, pero mirad, va a haber representaciones en las catacumbas, representaciones en la alta baja edad media, representaciones en el luteranismo, representaciones en la contrarreforma, en el barroco, bueno, representaciones en toda la época. Pero las primeras son las catacumbas. Después, en los sarcófagos, en los que se deja constancia. Lo he puesto en el blog de la profecía del Mesías, de la llegada del Salvador. Una de las representaciones más famosas me parece que es el sarcófago de Priscila, algo así. Es la adoración de los magos en la capilla griega de la catacumba de Priscila. Yo Priscila, la mujer de Elvis Presley, me acordaba por eso. ¡Qué sospechoso! Decía Spinoza que el saber es rizomático. Me ha salido el rizoma del pop. ¡Ay! Los rockers. Bueno, del siglo III, un inciso, ya no digo más, en la que se representa a la Virgen con Jesús en su regazo antes de la llegada de los Reyes Magos. Bueno, es de deciros que los Reyes Magos aparecen y desaparecen, como también hay épocas de más moda y de menos moda de Reyes Magos. Hay épocas que no están. Bueno, hasta que no es un dios, hablaré de Santa Claus, que realmente Santa era un nombre de un dios y Claus significaba construcción y destrucción. O sea, es totalmente oriental, no vayáis a creer. Bueno, aunque ya sabéis que si no os voy a contar lo que nos toca. Me voy a poner a hablar de San Nicolás, Nikkei. Sí, la etimología es Nikkei y Laus. Bueno. Y un día hablaré también de los babilonios y otro día del reino de Ita, los hititas, que muchas le han puesto muchas cosas a los egipcios, pero son hititas. Bueno, prosigamos, aunque no es hasta algo más tarde que se empieza realmente a representar la iconografía
en los mosaicos del Arco Triunfal de la Basílica Santa María Maggiore, que me la he visto un millón de veces en Roma. Es que Roma es muy española, que es a mediados del siglo V, que están realizados para la afirmación del dogma de la maternidad. Ya seguimos. Después ya sabéis que eso que le pone, por ejemplo, nuestro Murillo ya tardíamente, que es un manto azul, realmente habla de virginidad ese color, el manto azul, pero es de tradición musulmana. Estamos mezcladitos de la divinidad de María. Bueno, eso es el Teotokos, en el concilio de Éfeso del año 431. Yo me sé unos cuantos concilios, realmente he de deciros que me sé el de Trento, porque el que más he estudiado, siempre el Concilio de Trento, y realmente es el que homogeneiza lo que conocemos en estos momentos. Bueno, en estas primeras representaciones tiene que ver con lo que hemos hecho, con lo que fue después, porque fue después de Lutero y pusieron las cosas en su sitio. Bueno, después de estas representaciones se representa a la Virgen de manera mucho más hierática, más rígida. Ya están poniendo orden a los artistas frontalmente con Jesús en brazos y en ocasiones acompañados. Después los italianos los van a poner rezando, pobrecilla. O sea, estás con los dolores de parto y te pones a rezar, por favor. Por mucha Virgen María que fuera, se puede parir solamente con una postura. Bueno, vale. O una mula, varios pastores o los Reyes Magos. Entran y salen las figuras y las representaciones. A lo largo de la Edad Media se introduce un nuevo modelo iconográfico que es parecido en arte al bizantino, lo que he dicho, el ciríaco, en el siglo VI, más oriental. Es que ellos tienen los iconos, que son muy griegos, son muy orientales. Y la Virgen aparece acostada. Es que la humanizan, porque aparte de Madre de Dios, era una mujer que muere, etcétera, etcétera. Y hace alusión al parto y a Jesús. Y entonces ella está tumbadita, con mucha dulzura. A su lado le ponen un pesebre y se mantienen las figuras del buey, la mula, los pastores. Os tengo que hablar alguna vez del buey y todo esto, que en realidad se iban a empadronar en Belén. Entonces llevaba la mula, donde llevaba la mujer, y el buey para pagar el impuesto. Los Reyes Magos, las figuras de San José, están representados normalmente en un segundo término y de menor tamaño. Aquí las modas aparecen y desaparecen. Y se representaba aislado, en una actitud, el pobre San José, pobre. En una actitud aparecen nuevas figuras como los ángeles para remarcar la divinidad de Jesús. Bueno, sí, el recurso. Este modelo realmente se mantiene hasta el siglo XVI, en que la representación de la Natividad se transforma totalmente en una adoración. La Virgen deja de representarse acostada para aparecer de rodillas. Os lo he dicho, la ponen de rodillas. Eso, ¿quién se lo cree? Que una pobre recién parida esté de rodillas ante Jesús, desnudo sobre un montón de paja en el suelo. Pero eso eran los concilios los que hacían la... En fin, sobre el manto de la Virgen acompañado por San José, también en actitud pensante, el buey, la mula, etc. Esta nueva iconografía realmente lo que procede de Italia, lo he dicho. De hecho, la que utilizamos aquí en España es muy siciliana. Es que Sicilia era española. El portalcillo nuestro de Belén es muy siciliano. Intercambiamos también arte, que nosotros éramos una potencia artística. En el relato se describe la visión de Santa Brígida, que es una de Suecia, y se extiende en el imaginario europeo hasta el siglo XVI. Durante el Renacimiento realmente reaparecen las figuras de los ángeles, los pastores, la adoración de los pastores, los pastores y los pobres están saliendo y entrando como los Reyes Magos todo el rato. Se convierte en un tema iconográfico independiente dentro del ciclo de la Natividad. En el Concilio de Trento, que es el que me sé, el de 1545-1563, se fijan realmente, ahí ya represión total. Y se fija los dogmas de la Iglesia Católica, o sea, ponen orden en el caos que había, en la corruptela, y se establecen la base iconográfica de la representación y se prohíben totalmente las figuras de las parteras, que os lo he dicho, las parteras estaban, el buey, el asno y el baño de Cristo, que se considera, porque en los iconos están las parteras y están bañando al bebé, como se hace en todas las culturas. Porque entonces lo quitan en Trento porque les parece que es como innoble y teológicamente erróneo, ya que el nacimiento de Cristo se considera
algo puro y sobrenatural. En el siglo XVII se vuelve otra vez a una iconografía más humana, más cercana, en la que la Virgen vuelve a representarse totalmente acostada. Y a partir del siglo XVIII, las representaciones de la Natividad siguen el mismo esquema iconográfico, adaptándose totalmente a los modelos artísticos de cada momento. Os voy a leer unas cosas de San Lucas, porque he estado viendo las representaciones en función de los textos, ¿no? Dice, en la misma región había pastores que estaban en el campo cuidando sus rebaños durante la vigilia de la noche. Es lo que he dicho, que tenía que ser época que no había llegado todavía las primeras finales de septiembre o el mes de abril, que no habían llegado lluvias. Bueno, en el resto de civilizaciones y culturas están también, existía, ¿cómo se dice?, el dios del fuego, del sol, el Vulcano. Entonces, lo que se me están llamando por teléfono siempre que estoy aquí. Bueno, en Egipto realmente lo llamaban Vulcano, los griegos lo llamaban Cronos y los babilonios Talmuz o Nimrod, cuando resucita a su hijo, Moloch o Baal. Y para ellos estos son como estratos que se superponen. Todos ellos estos son dioses, eran Nimrod, considerado el padre de los dioses babilonios. Y desde el siglo XV al XV, desde el siglo V al XV, inspirado. Estamos en nuestra cultura occidental en textos distintos, con soportes totalmente como el marfil, la madera, el óleo, la pintura mural, la tabla o lienzo, manuscrito iluminado, orfebrería, mosaico, vidriera, se representa la venida al mundo de Jesús. Su iconografía es totalmente, que es realmente de lo que quiero hablar, varía desde los sarcófagos paleocristianos del siglo IV, de la Edad Media, el Renacimiento, la Reforma luterana, como he dicho, la Contrarreforma católica, etc. Os voy a leer una cosita que dice: tenía la mirada fija en el intenso resplandor que despedía la luz que había nacido. Esa luz fue de a poco condensado y tomada la forma de un niño. Esto viene del libro sobre la infancia del Salvador, Evangelio Apócrifo, es anónimo. Y este libro cuenta realmente que María, embarazada, y su marido José se dirigen a empadronarse en Belén y llevan el buey para pagar el impuesto por empadronarse. José se adelanta para buscar un lugar donde descansar del viaje y encuentra un establo que realmente parece adecuado. Este es ¿cómo se llama? El Evangelio Apócrifo. Cuando, para cobijar a las personas tan pobres como ellos realmente, cuando llega María, parece tan cercano el momento del parto que buscan una comadrona. Algunas representaciones plásticas del nacimiento siguen este relato, otras no. No siempre se muestra a José en las representaciones, María y el niño en un establo, ni siempre aparece en la escena la comadrona, pues las imágenes responden a distintos relatos del acontecimiento. Pintores, escultores e iluminadores de manuscritos realmente se inspiran en diferentes relatos para proyectarlos en soportes como el marfil, la piedra, la madera, la pintura mural, la tabla, el lienzo, como he dicho antes, los frescos, el temple, óleo, orfebrería, mosaico, vidriera, alabastro, etc. En la Edad Media se forja y arraiga la iconografía de la Natividad. En esta época la fusión entre literatura religiosa, tradición, arte y religión se incrusta realmente en el imaginario colectivo y evoluciona generando una tradición de lo que fue improvisación en un inicio. El artista lo que pasa es que elige escenas, entornos, donde ubicar al grupo y lo hace de forma muy minuciosa. La principal es la madre, aunque realmente el protagonista es el niño Jesús, como todos sabemos. Bueno, está recostada, sentada de rodillas, aunque esa última postura apenas se utiliza en la Edad Media. A veces tiene el niño en sus brazos, pero por lo general está en la cuna. No aparecen rastros de sangre ni líquidos, algo lógico en un parto. Y las figuras de las comadronas, los pastores, los ángeles, las comadronas, ya he dicho que se quitan Trento. La mula y el buey entran y salen de la escena del nacimiento dependiendo del periodo histórico. José está caracterizado como un anciano que tiene 111 años. No siempre aparece, no es algo habitual, incluso lo hacen más pequeñito, en la época en que los hombres tampoco estaban en los partos, porque era un asunto de mujeres. Las figuras se colocan de pie o sentada, ausente, el conjunto muy pensativa. La mula y el buey se entienden como parte del viaje de José y María para casarse, para censarse, perdón. La mula sirve para transportar a la mujer que está ya en un avanzado estado de gestación y el buey sirve para pagar ese empadronamiento.
La comadrona o comadrona aparece en algunas escenas del nacimiento con la finalidad de dar testimonio del parto de una mujer virgen. El paisaje de la natividad realmente en Bizancio, las figuras están en una gruta situada en un entorno montañoso, en un retablo cobertizo, pesebre o ruina. No importa tanto el lugar como destacar los valores de pobreza y humildad y santidad, diría yo. Las variaciones en la representación del nacimiento están condicionadas por el periodo histórico, como he dicho, y la evolución se percibe sobre todo a partir de los tres periodos del medievo, de la Edad Media, la alta, la plena y la baja. Las primeras, a mí me encantan las representaciones medievales. Las primeras representaciones son de la época que finalizan las persecuciones de cristianos al proclamarse el Edicto de Milán en 313 y a partir de ahí se comienza la conmemoración del nacimiento de Jesús y la costumbre es reflejarlo totalmente en imágenes. La representación de María con el niño en las catacumbas de Priscila del siglo II que he dicho antes carece de San José mula y buey. No hay mula ni buey ni San José. Aparecen simplemente los magos, la Virgen María y el Niño Jesús, usual, que es algo general y bastante habitual en las representaciones del nacimiento y lógico, pues la Natividad se celebra el 6 de enero hasta que el Papa Liborio en el 354 la cambia al 25 para el solsticio de invierno, para hacerla coincidir con el solsticio, que es el día que se invoca al sol. En el siglo IV se encuentran las primeras representaciones del nacimiento. La más conocida es el pesebre antiguo, se encuentra en la iglesia de San Pietro Hispano en Bovil, Érnica, en Italia. Muestra, aunque realmente las iglesias más antiguas de la cristiandad están en Siria, están en el mediano, el Oriente Medio, iba a decir Mediano Oriente, muestra a la Virgen sentada y al niño en la cuna y no está San José. En el siglo V destaca la gruta de la Natividad en la iglesia romana de Santa María Mayor, Santa María Maggiore y Santa María del Pesebre. En el 550 destacan varios nacimientos tallados en marfil, entre los que destaca la Natividad en la Catedral de Maximiano, que muestra a la Virgen que está semitumbada. La hace también más al estilo oriental, más al estilo bizantino, perfil típico de la forma siríaca que he dicho antes, que era los arameos cuando se cristianizaron, propia del arte bizantino. En esta posición la Virgen denota sufrimiento de parto, lo que subraya, lo que la hace más cercano a la naturaleza humana de Cristo. La escena se completa con el niño en una especie de altar de pesebre que es típico de las representaciones bizantinas. San José y la partera Salomé, que al examinar a María, como he dicho antes, se queda, para comprobar su virginidad, se queda carbonizada al tocar a la Virgen con un dedo. También, cierto, estos son mitos, por supuesto, son leyendas. También se utiliza madera, fresco, miniatura iluminada para representar la Natividad. Entre los siglos XI y XIII, las catedrales de construcción de las iglesias, catedrales románicas y góticas, da paso a una gran cantidad de representaciones del nacimiento, de portales, capiteles, pilas bautismales, etc. También están los libros iluminados que contribuyen a difundir las imágenes de la Natividad. El románico en el siglo XI y XIII incluye la Natividad en las portadas de la iglesia, catedrales, los capiteles, en los interiores de los claustros, está todito, pero ahora se representa en piedra, las pilas bautismales, los sarcófagos, todo. Y en el gótico, en el siglo XII-XIII, se hacen portadas, claustros, sobre todo. En el 1223 se inicia el belenismo, que es la representación del Belén viviente en Greccio, Italia, por San Francisco de Asís, que convierte la tradición al ser difundido por la rama femenina del franciscanismo y de las clarisas. Es importante también que en esta época el parper de la pintura y en el siglo XIV y XV está el periodo bajo medieval que se desarrollan muchos cambios significativos, tanto en la escena como en la técnica. Se ve como una indignidad mostrar a María recostada, como que ha sufrido con el parto, que es de procedencia bizantina, que está mucho en los iconos rusos, y se presenta sentada rezando, como he dicho, sentada o con el niño de rodillas adorándole. La escena es más calidad de la Virgen alimentando al niño. En Italia destaca Duccio di Buonasegna, que lo he puesto en el blog, Giotto, Pietro di Rimini, y en los nacimientos de los dos primeros tienen reminiscencias bizantinas de inspiración de los evangelios apócrifos, son preciosos, las Scrovegni, visible en la forma de recortarse María, y en la presencia de las comadronas que son Salomé y Selomi. Pietro di Rimini es el ejemplo del cambio, pinta la Natividad en un cuadro de pequeñas dimensiones con un espacio totalmente acorde y recoge el anuncio de los pastores y la llegada de los Reyes Magos. En el siglo, estamos ya
ya ¿cómo se llama? Nuestras referencias formándose, lo que conocemos hoy. En el siglo XIV y XV está acá Roger van der Weyden y Petrus Christos, que hablé de él el otro día, y Gerard David. Espero que os haya gustado esta mañana, que volveré con un arquitecto. Bye.